es el principal órgano del aparato cardiovascular. El corazón, me dice, es el origen de las arterias, pero también es la parte final, ¿no?, de las venas. ¿Cómo así? Mira, vamos a hacer un recorrido así bien sencillo y pequeño. Tenemos acá nuestro corazón. De cada ventrículo nace una arteria, ¿no? Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar que lleva sangre a los pulmones. Del ventrículo izquierdo nace la aorta, la arteria aorta, que es la arteria madre de todas las arterias. Esta se va ramificando y me dice, ingresa a los órganos y se transforma en arteriolas. Estas arteriolas se ramifican más y se transforman en capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos que están muy cercanos a las células. Estos capilares van a transportar nutrientes, oxígeno, justo aquello que necesitan las células. Y las células van a devolver a los capilares las sustancias de desecho. ¿Ya? Entonces, el capilar que sale de un órgano, me dices, el capilar venoso. Este capilar venoso se va juntando y forma vénulas. Las vénulas se juntan y forman venas. Y como venas, retornan al corazón, ¿no? Las venas que llegan al corazón son vena cava superior, vena cava inferior, el seno coronario. Todas traen sangre desoxigenada con desechos, ¿no? Entonces, ¿dónde nacieron las arterias? En el corazón. ¿Dónde terminan las venas? En el corazón, ¿sí? Todo esto es un circuito cerrado, ¿ya? Y en ese circuito cerrado, pues, fluye la sangre, ¿no? El corazón se tiene que contraer de forma regular para impulsar a que este líquido siga fluyendo y cumpla la función de nutrir. Entonces, el corazón, me dice, se contrae de 70 a 80 veces por minuto, ¿sí? 70 a 80 veces por minuto. Esta frecuencia puede variar de acuerdo a la actividad física que estés realizando. Si tú, por ejemplo, te pones a correr, va a aumentar, incrementarse a 100, 120 latidos por minuto, frecuencias de contracción por minuto. Pero si tú duermes, bajas a 50 latidos por minuto, ¿no? ¿Para qué late el corazón? ¿O por qué late? Bueno, la palabra latir significa moverse y el corazón se mueve, ¿no? Porque se contrae y se relaja, ¿no? Entonces, tú observas en esta imagen, ¿no? El corazón se está moviendo. Cuando sus dimensiones disminuyen, ¿sí? Se está contrayendo y cuando sus dimensiones aumentan, se relaja, ¿no? Esta contracción y relajación permite que la sangre sea impulsada con cada contracción, ¿ya? ¿Cuántos litros de sangre tienes? ¿Cuántos litros de sangre tienes en el cuerpo? 5 litros, exacto, ¿no? Ese es un promedio saludable, ¿ya? Para mujeres me dice de 4 a 5 litros, para varones de 5 a 6, promedio general 5 litros, ¿ya? Esos 5 litros deben recorrer todo tu cuerpo en un minuto, ¿ya? Entonces, por eso es que tu corazón siempre está contrayéndose para impulsar esa sangre. No puede detenerse. Si se detiene en alguna parte, va a fallar la circulación y ese órgano puede morir. Entonces, esto sigue funcionando, ¿ya? 70, 80 veces por minuto. El corazón es un órgano hueco, me dice. ¿Por qué? Porque justamente debe ser hueco para recibir sangre e impulsar la sangre. Su tamaño es parecido a la de un puño. Por minuto es 70 a 80, que es lo normal. Si es 100, se le conoce como taquicardia. En algunas situaciones, ¿tú puedes hacer taquicardia? Sí. Por ejemplo, cuando te asustas, ¿ya? Estabas tranquilito tú y de repente, no sé, ves algo, ves un fantasma por ahí, ya. 100 latidos cardíacos por minuto. Eso es una reacción simpática que se conoce como taquicardia, ¿ya? Entonces, decíamos, el tamaño del corazón es semejante a la de un puño, ¿no? El puño, tu puño mismo, ¿ya? Entonces, si tú cierras tus dedos, ¿no? Ves tu puño, a ese tamaño se asemeja tu corazón. La ubicación, me dices, cavidad torácica. La cavidad torácica, recuérdate que hay un espacio entre los pulmones, ya este espacio se le conoce como mediastino.
Y también me dice, está apoyado sobre el diafragma. Es como si el diafragma fuera la cama, ¿no? Y sobre esa camita está reposando tu corazón, ¿ya? La orientación que tiene el corazón no es ni vertical ni horizontal, es inclinado, me dice, ¿no? Es oblicuo. E inclusive no es oblicuo uniforme, sino me dice, viene de atrás para adelante, para abajo, ¿ya? Sí, es como si fuese una curvita el corazón. Tiene un ángulo de inclinación de 40 grados en relación al diafragma. Imagínate, hasta eso han medido. Ya. Entonces, en la imagen que tenemos acá del mediastino, vamos a ver las relaciones del corazón. Mira, este es tu corazón, este de acá es... Bueno, el color, yo sé que no, este no es el color real del corazón, es algo representativo, ¿ya? Este es un libro en el cual se le ha dado color a todas las estructuras, pero las estructuras así reales, tal vez se puede diferenciar los huesos, ¿ya? Y los pulmones porque tienen un ligero color rosado o grisáceo. Pero los otros se parecen, chicos. El corazón tiene un color rojo, rojo vinoso. ¿Ya? Pero las arterias, por ejemplo, las venas, no tienen color. Son un poco, como que un blanquecino, con un tinte un poquito de rosado. Más no vas a observar en un cadáver, no, esto rojo, esto azulito. No, nunca. Ni tampoco es de color amarillo. Son representaciones nada más. ¿Ya? A ver, identificación de estructuras, ¿ya? Mira, esto es región cervical. ¿Qué glándula es esta? ¿Qué glándula tenemos? Claro, la glándula tiroides. Claro, Roy, utilizan la tinta china azul, roja, para teñir arterias y nervios. Eso van a aprender ustedes cuando estén llevando anatomía y tienes que teñir tus muestras. Ya, esto es la glándula tiroides, exacto. Por debajo de la glándula está la tráquea, esta tráquea. No tenemos acá ramificaciones de las venas, ramificaciones. Esta es la yugular, no te olvides, ¿no? Que era la yugular. Y pues a su costadito estaría la arteria carótida. La carótida, ambas, ¿no? Que estaban a ambos lados de la laringe. No veo laringe acá. En esta imagen, las rojitas son las arterias, sí. Y las azulitas son las venas, sí. Pero hay una arteria acá, esta que está pintada de color azul oscuro, que es una arteria, pero tiene sangre venosa. ¿Ya? Esta es la arteria pulmonar. Entonces, la parte didáctica me dice, es necesario que se diferencie para yo aprender las estructuras. Entonces, mira, ¿ve? El corazón es esto y me dice, la posición anterior lo tiene la arteria pulmonar. Esta arteria, bueno, nace uno solo y se le conoce como tronco pulmonar. Este tronco se divide en dos, pulmonar izquierdo, pulmonar derecho. Ya está. Contenido de sangre, sangre con CO2. Recuérdate, esto ya lo vimos en pulmones inclusive, ¿no? Estas arterias pulmonares ingresan por el hilo pulmonar, se ramifican, etc. Ya. Después de la arteria pulmonar viene una arteria de gran importancia. Esto sí la conoces. Mira, acá está el callado, ¿ya? Y me dice, este callado se relaciona con el bronquio izquierdo, ¿sí? ¿Qué arteria es esta? Aorta. Claro, aorta. Y la inconfundible aorta. Y tenemos acá, esta vena, me dice, recolecta la sangre desoxigenada y llega al corazón. ¿Qué vena es? La cava superior. ¿Ya? Entonces identificamos arterias. Aquí tienes, por ejemplo, la membrana que cubre a los pulmones, pleura, ¿no? Pulmón derecho con sus 3 lóbulos. Aquí está, es como si hubiesen cogido una cinta y están jalando para atrás. No vayas a pensar que tiene esa forma, ya esto es algo artificial para poder visualizar el corazón. Al corazón lo ves apoyado sobre el diafragma,
¿ya? Aquí hay un ligamento, que luego vamos a ver cómo se llama. Luego también tienes acá un saco que rodea todo tu corazón. Esto se llama pericardio, ¿ya? Está cortado por un plano coronal, ¿no? Pero se ve, inclusive se delinea, ¿no? Toda esta partecita. El pericardio, me dice, está abierto solamente para dar salida a los vasos sanguíneos que ingresan o salen del corazón. Ya, todo eso. Claro, Melanie. Gracias. Sí, esa estructura que conecta al pericardio con el diafragma es el ligamento frenopericárdico. Ya, entonces, en resumen, ubicación, me dice mediastino medio inferior. Recuérdate, esa es la ubicación precisa. La orientación, me dice, la base que está para arriba, dice, está a la derecha y luego viene a, está orientado hacia atrás. La base, me dice, está al lado derecho, está orientado hacia atrás. La punta o apex del corazón, me dice, se orienta hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Entonces, recuérdate, tu corazón está como que inclinado, ¿ya? El peso promedio es de 275 gramos. Los extremos serían 250 gramos a 300 gramos. Enfatizando que este es el peso de un corazón de una persona común que no realiza demasiada actividad física, ¿ya? Persona que realiza actividad física sobrepasa esto. El peso de su corazón puede ser 350 gramos, ¿no? Si es un físico culturista, 400 gramos tal vez, ¿no? Pero esto es una persona común y silvestre, como dice. Ya, las medidas de tu corazón. La longitud es 12 centímetros, ¿ya? Midiéndose desde la parte más altita del corazón hasta la parte más baja. Longitud 12 centímetros. El ancho, 9 centímetros, desde un extremo hasta el otro extremo. Y luego el espesor, 6 centímetros. En mujeres, que el corazón suele ser más pequeño, y no solamente el corazón, sino todos los órganos, ese es 1 centímetro menos. ¿Ya? Bien, ahora sí, vemos un detalle más acerca del pericardio y las paredes cardíacas. Ya. Tenemos, ¿no? Esta es la caja torácica, tu diafragma y ahí está el corazón, envuelto con su pericardio. El pericardio, me dice, es una membrana fina, pero muy resistente, ¿ya? Entonces, si tú quieres tener una idea más, ¿qué color es el pericardio? Es blanquecino, ¿ya? Su espesor será 2 milímetros o máximo 3, tal vez, milímetros. Pero es una membrana delgada, pero muy resistente, ¿no? Esta, me dice, se va a organizar, o sea, se divide, ¿ya? Mediante un corte coronal podemos ver parte interna del corazón y también en la superficie el pericardio, ¿ya? ¿Qué nos dice? El pericardio se divide primero en dos partecitas. Una parte blanca, que está aquí, y luego otra parte amarilla. La parte amarilla se divide en dos hojitas, ¿ya? La parte blanca se conoce como pericardio fibroso. ¿Debido a qué? Debido a su alto contenido de fibras de colágeno y que le otorgan resistencia. Entonces, este pericardio fibroso es de color blanquecino, es de tejido conectivo denso y muy resistente. La otra hoja interna, me dice, esta se divide en dos hojitas más, ¿no? Estas son el pericardio seroso parietal, el que está pegado al fibroso, y el pericardio seroso visceral, el que está pegado al corazón. Entre ellos se abre un espacio llamado cavidad pericárdica. En esta cavidad pericárdica se encuentra el líquido pericárdico, que es más o menos 50 mililitros. Este líquido es producido por las células epiteliales del pericardio seroso visceral. ¿Ya? La presencia del líquido es para lubricar estas hojas y evitar que se peguen. ¿Ya? Recuérdate que el corazón es un órgano muy móvil, entonces en cada movimiento me dice, se desliza, ¿no? Este pericardio seroso sobre el pericardio seroso visceral sobre el pericardio seroso parietal. Entonces, gracias al líquido entre ellos, el deslizamiento es suave y no genera dolor.
Ahora, el pericardio seroso visceral se transforma en la primera pared del corazón, que es el epicardio. ¿Sí? Epicardio. Este epicardio, me dice, se continúa con el miocardio, que es la pared más gruesa, ¿no? Y finalmente este miocardio va seguido de una capa delgadita también, la tercera pared cardíaca llamada endocardio. ¿Ya? El epicardio y el endocardio son paredes delgadas, formadas por células epiteliales, ¿ya? Epiteliales planas, valga decirlo. El miocardio es una pared gruesa formada por tejido muscular, ¿ya? ¿Te acuerdas? El tipo de fibra acá es fibras miocárdicas, que son de contracción involuntaria. Las paredes entonces más gruesas, o la pared más gruesa en este caso, siempre va a corresponder al miocardio. Este miocardio se contrae y es la razón de por qué el corazón bombea. Bombea sangre, se mueve, se contrae. Ya. Entonces, no te olvides que el pericardio se divide en dos hojitas, ¿no? En pericardio fibroso y pericardio seroso. A su vez, el pericardio seroso, me dice, se vuelve a dividir en dos hojas más, la hoja parietal y la hoja visceral. La hoja visceral es la llamada epicardio, la primera pared del corazón. ¿Cuántas paredes tiene tu corazón? Me dice, tiene tres: epicardio, miocardio, endocardio. De estas tres, dos son delgadas, una es gruesa. El miocardio es el que se contrae, ¿ya? Y epicardio reviste la superficie. El endocardio reviste la superficie interna del corazón, nada más. Ya. En la imagen que tenemos a este costado, vamos a ver los ligamentos que mantienen fijo al corazón en esa ubicación del mediastino medio. Recuérdate, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos, cómo hemos visto esta imagen? Me dice, esta es una imagen vista lateralmente, ¿ya? Esto es el esternón, para atrás está la columna vertebral, esto es el ilio pulmonar, y se ha cortado el pulmón derecho. El pulmón derecho estaría acá, ¿ya? Pero para dejarnos ver, cortamos el pulmón, lo sacamos y nos quedamos con la vista del pericardio, ¿ya? Este pericardio contiene el corazón, la vena cava superior. Mira, a ver, ¿te acuerdas cómo se llamará este callado que pasa por encima del bronquio derecho? ¿Te acuerdas? Claro, el callado de los ácigos. Mira, ¿ve? Acá están las venitas, los ácigos. Estos que están pegados a la columna dorsal y luego viene para adelante, ¿no? Entonces supone que este es bronquio derecho, ¿ya? Y por encima del bronquio derecho, callado de los ácidos. Ya, eso ya sabemos, solo recordando. Para abajo tenemos el diafragma, tenemos entonces los ligamentos que sostienen al corazón, están en color verde, ¿ya? En la parte posterior me dice, tengo los ligamentos vértebro-pericárdicos, ¿no? Que están divididos en dos. Los vértebro-pericárdicos. Estos conectan la columna vertebral con pericardio. Por delante tenemos a los ligamentos externo-pericárdicos, superior e inferior. O lo relacionan, ¿no? Pericardio con esternón. Y también me dice, tenemos el ligamento freno-pericárdico. Este ligamento freno-pericárdico se encuentra sobre todo en la parte central del diafragma, en el tendón central, ¿ya? Entonces me dice, este sostiene o relaciona la cara inferior de todo el corazón y lo mantiene fijo. No te olvides, serían ligamento freno-pericárdico, ¿no? Ligamentos externo-pericárdicos y ligamentos vértebro-pericárdicos, ¿ya? ¿Para qué sirve el pericardio? Recuérdate, el pericardio, me dice, es una membrana que protege al corazón, ¿ya? También forma la subcavidad pericárdica, ¿ya? Pero la parte más esencial en cuanto a su función es evitar los movimientos en exceso del corazón, ¿ya? Otra forma de decirlo, evitar el desplazamiento del corazón. Muy bien, Becky, gracias por esa definición. Y una tercera forma, si quieres, evitar que las contracciones del corazón dañen a las estructuras vecinas,
¿ya? Y eso puedes decir limitar los movimientos del corazón, ¿ya? El corazón es un órgano que se contrae con mucha intensidad, ¿ya? La intensidad es abundante. ¿Por qué? Porque tiene que impulsar la sangre. Entonces, en esa acción que hace de contracción, me dice, si no tuviera el pericardio, estaría golpeando a tu pulmón, al pulmón izquierdo, y lo destruiría. Entonces, para evitar esos movimientos que puedan dañar a los órganos vecinos, el pericardio limita el movimiento del corazón, evita el desplazamiento del corazón. Ya. Vamos a la morfología externa, chicos. Morfología externa del corazón significa que vamos a observar qué hay en la superficie del corazón, ¿ya? Qué estructuras encuentro, si hay líneas, si hay algún pliegue, con qué se relaciona, etc. Sí, también protege el corazón, el pericardio. Eso sí, ya. A ver, estas son dos caras del corazón. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. ¿Sí? El corazón en la cara anterior, a ver, vamos a acercarnos. Me dice, me presenta unos pliegues, que en este caso se conocen como orejuelas cardíacas, ¿ya? En la superficie el corazón presenta grasa, presenta grasita, pequeñas partes de grasa. También presenta vasos sanguíneos, tanto de venas, arterias, líneas también. Las líneas son llamadas surcos. También se puede observar vasos sanguíneos, ¿ya? En la cara posterior, un ratito, vamos a mover esto. En la cara posterior seguimos observando vasos sanguíneos, una línea por ahí, luego tengo un poquito de grasa, tengo vasos sanguíneos que se conectan con la parte superior, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas estructuras de la morfología externa? Las estructuras básicamente son aquellas que están con check. Lo más llamativo de tu corazón, desde afuera, son las orejuelas. Estas orejuelas van a tener la forma de la oreja de un perro criollo, ¿ya? Un perro criollo significa un perro mestizo, un perro que no es de ninguna raza, ¿ya? Es un perro chusquito, como le dirías tú tal vez, un perro peruano, hasta el perro peruano yo creo que es, o sea, tiene unas características bien definidas. ¿Cómo es la oreja de un perro chusquito? Ya, cuando leí esto, cuando decía, ¿no? Oreja de perro criollo, ¿cómo es el perro criollo? Ya. Los perritos que no tienen una raza especial, me dice, tienen orejitas cortas, ¿ya? E inclusive cuando son más cachorritos, inclusive se notan esto. Es una oreja pequeña, una oreja cortita. Y pues justo, por no decir exactamente igual, así son las orejuelas cardíacas. Son dos, ¿ya? Hasta en el corazón del pollo vas a poder ver la forma de las orejuelas. Estas orejuelas cardíacas, me dicen, son como una especie de ampliaciones de las aurículas. O sea, si yo encuentro la orejuela, estoy encontrando las aurículas, ¿ya? Sino que estas, me dice, son más notorias. ¿Por qué? Porque están extendidas hacia afuera, ¿ya? Ambas orejuelas se encuentran laterales a los vasos sanguíneos. ¿A quiénes? A la arteria pulmonar, a la aorta, a la vena cava superior. ¿Ya? A ambos lados, entonces tengo orejuelas. Las orejuelas pueden ser llamadas auriculillas. ¿Por qué? Porque son aurículas pequeñas, me dice. Auriculillas. Ya. Otro detalle es o son las líneas que hay en la superficie del corazón. Estas líneas son llamados surcos. Y básicamente se distinguen tres, ¿ya? Tenemos un surco coronario que viene por toda la cara anterior y también viene por toda la cara posterior. Está delineado con verde, ¿ya? Todo esto es el surco coronario. De este surco coronario por atrás, me dice, sale el surco interventricular posterior, ¿ya?
¿Y qué pasa? Este surco me dice se puede continuar por adelante con el surco ventricular anterior. Es decir, este surco se continúa tanto en la cara anterior y en la cara posterior. ¿Sí? ¿Qué encontramos en los surcos? Los surcos, me dice, son una especie de impresiones en forma de líneas ramificadas y en estas impresiones se encuentran las arterias coronarias, las ramificaciones de las venas, ¿no? Que proceden de las arterias coronarias. Hay venas cardíacas que se encuentran en la parte posterior, la vena cardíaca mayor, la vena cardíaca menor, etc. Y también tenemos al seno coronario. El seno coronario es la vena de mayor importancia del corazón. Entonces, ¿qué encuentro en el surco coronario? Encuentro ramificaciones de arterias y venas coronarias. ¿Ya? No lo olvides. ¿Por qué se llama coronario? Porque está alrededor del corazón. Ya. También me dice, dentro de los surcos, el interventricular anterior y el interventricular posterior tienen ramificaciones de la arteria coronaria y de las venas coronarias también. Ya. La superficie de tu corazón se supone que presenta o que es la membrana, la pared llamada epicardio. Y este epicardio está infiltrado de grasa. No te olvides, por favor. ¿Ya? La grasa sirve como amortiguador. En este caso, la cantidad de grasa que existe, ¿no? Digamos, lo normal es que haya en los surcos. ¿Ya? En los surcos siempre van a estar acompañados de grasita. Cuando la persona es muy obesa, estas capas de grasa a veces van a cubrir todo el corazón y ya no se va a poder observar ese color rojo. Ya eso sí ya es muy perjudicial. Bien, chicos, entonces, en la morfología externa, ¿qué encontramos? Me dice, encontramos orejuelas, 1, ¿no? Surcos, 2, ¿no? Los vasos sanguíneos, de acuerdo al orden que ya hemos mencionado, 3, ¿ya? Eso básicamente. ¿Ya? Las caras que presenta tu corazón, visto desde afuera, tenemos a 3. La cara diafragmática o inferior, que sería esta cara, ¿ya? Es una cara plana, es decir, el corazón en esta parte es planito. La cara costoesternal o anterior es esta de acá. Le vamos a poner A, esta sería B, ¿no? La cara A es la cara anterior o costoesternal. Esta presenta las orejuelas, los surcos, las arterias ya mencionadas. Los bordes laterales serían las caras laterales. Y pues de esto, digamos, estructuras anatómicas a resaltar, no. Simplemente recuérdate que los bordes laterales del corazón forman las caras laterales. Ya. Ahora sí pasamos a morfología interna. La morfología interna solamente es posible mediante planos anatómicos. ¿Ya? Entonces, en esta imagen que tenemos acá, vamos a poner la imagen A. ¿Qué plano he trazado? Y aquí tenemos la imagen B. A ver, ayúdenme, chicos. ¿Qué plano me permite ver esta imagen? El compañero Yosa 3 dice sagital. ¿Qué dicen? A ver. Para ver los tabiques cardíacos. Sagital, dice también Roy. Jesús nos dice, es coronal. Ya, son dos opciones distintas. Mildred, coronal. Becky, coronal, coronal. Ganó el coronal. Y sí es coronal, no porque la mayoría manda, sino porque ese es el plano correcto para ver la parte interna del corazón. ¿Ya? Si fuera sagital sería una línea más o menos así. ¿Ya? O sea, rectita ahí. Pero eso no es el plano. ¿Ya? Ya, estamos mirando por un plano coronal. Ya. Entonces, el plano coronal me permite distinguir que el corazón está separado en dos mitades, ¿ya? La mitad derecha, la mitad izquierda. A cada mitad se le conoce como hemicardio. ¿Ya? ¿Qué más? La aurícula derecha, me dice, se continúa con el ventrículo derecho por una válvula, la válvula tricúspide.
En el caso del lado izquierdo, me dice la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se comunican gracias a la válvula llamada mitral. La estructura que separa a estos hemicardios se conoce como tabique, ¿no? Y este tabique, me dice, viene desde arriba, separando las aurículas, separando los ventrículos. Por tanto, no deja que se comuniquen ambos hemicardios. A su vez, el tabique auricular, me dice, es más delgado que el tabique ventricular. Por eso tengo que saber sus diferencias, ¿ya? Los tabiques están formados por las paredes del corazón, o sea, básicamente por el endocardio, tienen miocardio también, ¿ya? Y estas se van a presentar diferentes, no solamente en espesor, sino también en componentes o en partes que ahorita vamos a mencionar. El tabique auricular, me dice, es delgado. ¿Cuánto se refiere? ¿Cuánto sería el grosor si es delgado? Me dice, el espesor, el grosor del, este tabique va de 1 milímetro, ¿ya? Que es la parte más delgadita, a 1.3 milímetros, ¿ya? O sea, la parte más gruesa sería 1.3. Mientras que el tabique ventricular en su parte más amplia, me dice, no tiene 4 milímetros. ¿Ya? Entonces, este es el más grueso. Pero primero hablemos del delgado, ¿ya? El tabique interauricular. Ya, este tabique presenta una zona bien transparente, una zona transparente. Vamos a dibujar primero, ¿ya? Si estuviera viendo el tabique interauricular por dentro, o sea, me he metido a una aurícula y estoy viendo este tabique, me dice, presenta una depresión en forma ovoidea. A esta depresión se le conoce como fosa oval, ¿ya? La fosa oval visto de costado, ¿cómo sería? Sería así, una zona hundida, ¿ya? Este sería el borde de la fosa oval y esta sería la parte más hundida, ¿ya? Esta zona hundida es transparente, chicos, y esta es la que mide 1 milímetro, ¿ya? ¿Qué más me dice? La anatomía me dice que el borde de la fosa oval, ya todo este bordecito, es un poco más grueso. Se conoce como limbo o también como anillo de Bieusens. Anillo de Bieusens. Ya está. Otro detalle más. El tabique auricular, me dice, debajo de la fosa oval, presenta al marcapaso 2, que este es llamado el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Marcapaso 2. Ya está. Entonces, recuérdate, el tabique auricular separa las dos aurículas, presenta una depresión llamada fosa oval. Esta fosa oval presenta una zona muy delgadita, que es la parte del fondo, y la zona más gruesa, que es la parte del borde, ¿no? Ahorita te comento por qué es importante esta fosa oval. Y luego me dice, debajo de la fosa oval tengo al marcapaso 2, que es el nodo auriculoventricular, ¿ya? Ya, nos vamos a la explicación. ¿Por qué es importante esta fosa? ¿Ya? La fosa oval. Recuérdate que su nombre es por la forma que tiene. Tiene forma ovoidea, fosa oval. Esta fosa oval se ha formado al nacer, ¿ya? ¿Cuándo se ha formado? Tu fosa oval se formó cuando tuviste el primer grito, ¿no? Estabas naciendo, primera respiración, ¿no? Primera contracción de tu corazón y ahí se forma la fosa oval, ¿ya? Esta fosa oval antes, ¿no? O sea, antes del nacimiento, me dice, no existía y por tanto las aurículas del corazón fetal se comunicaban, ¿ya? La sangre de la aurícula derecha pasaba a la izquierda con total normalidad, ¿no? Pero esta comunicación se cierra al nacer. La comunicación se conoce como agujero de Botal. Agujero de Botal. Entonces, ¿qué debo recordar? Cuando un bebé está dentro de su vientre, del vientre de la mamá, me dice, su corazón por sí solo no funciona.
La circulación, la sangre que tiene ese bebito depende mucho de la circulación placentaria. Cuando van a nacer, recién ahí se establece la función por sí solo de su propio corazón y de su aparato respiratorio. ¿Ya? Entonces, este agujero de Bottal me dice, es una comunicación solo del feto. Se cierra el agujero de Bottal y se forma la fosa oval. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre? En el momento del nacimiento. Ya, por eso es importante que te acuerdes del tabique interauricular. Ya, para el tabique ventricular ya es más sencillo. Ya, aquí no hay comunicación en el feto, ni tampoco debe haberlo después de nacer, nada. Si hay alguna comunicación es anómalo, es una malformación congénita. El tabique, me dice, empieza con una estructura a manera de triángulo, ya, a manera de triángulo, y que presenta pues tejido conectivo fibroso, ¿sí? Toda esta estructura inicial se conoce como trígono fibroso, ¿ya? Trígono fibroso. Y luego me dice, está representado por miocardio, ¿sí? El miocardio, me dice, empieza un poquito de menos grosor y luego se engrosa, ¿sí? Por ello, el tabique ventricular me dice que tiene forma triangular, ¿ya? Empieza delgadito, pero luego se amplía. Empieza delgado, pero luego se hace más ancho, ya forma triangular. Entonces, no te olvides que la primera parte se conoce como trígono fibroso, ¿ya? Este trígono fibroso lo vamos a ver en la siguiente imagen también, porque es parte del esqueleto fibroso que tiene tu corazón, ¿ya? Entonces, a ver, acá en el tabique me olvidé poner el espesor. Me dice acá, tiene un espesor de 4 milímetros. Ya, y a eso le conocen como grueso, ¿ya? Diferencias entre tabique auricular y ventricular. En el tabique auricular tengo la fosa oval, en el ventricular no tengo, ¿no? Este es más, digamos, más delgado, sí, ¿no? Aquí tiene su grosor. Este es más grueso y de forma triangular, ¿ya? El tabique interauricular se relaciona con el marcapaso 2. ¿Por qué? Porque este se encuentra dentro de este tabique. Y en relación al tabique ventricular, bueno, en el tabique ventricular estaría el haz de His, ¿ya? Si tú quieres que lo ponga ya. Lo voy a dibujar acá para que vayas relacionando. Haz de His. El haz de His es una estructura que genera electricidad, ya es parte del sistema electrogénico del corazón. Entonces, el haz de His, ese sí está dentro del tabique interventricular. Haz de His. Ya. His con H y con doble S. Haz de His. Ya. Ahora, pasamos al esqueleto fibroso. ¿Ya? A ver, quiero que recuerdes, tu corazón básicamente es miocardio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este tejido es grueso, este tejido es el que se contrae, es el tejido más importante del corazón, miocardio. El miocardio es un músculo y los músculos deben insertarse en algún lugar. ¿Ya? Recuérdate entonces que, por ejemplo, el músculo esquelético, gracias a su tendón, se inserta en el hueso. ¿Ya? Pero debido a que en el corazón no tengo huesos, me dice, tengo un esqueleto fibroso. ¿Ya? Este esqueleto fibroso no es duro, es resistente, sí, pero no es duro. ¿Dónde se encuentra el esqueleto fibroso? Me dice, cuando yo hago un corte oblicuo, ya a nivel de las válvulas, ya a nivel de las válvulas cardíacas, tengo esta imagen, ¿ya? Entonces, vamos a ampliar. Mira, esta es la parte anterior, me dice, y esta es la parte posterior, ¿ya? Estoy mirando de arriba el corazón, ¿ya? Esta es la arteria pulmonar, esta es la arteria aorta, y a ambos lados tenemos la válvula tricúspide del lado derecho y la válvula bicúspide del lado izquierdo, ¿ya? Hasta ahí todo está bien. Ahora, toda esa franja de color celeste representa el esqueleto fibroso de tu corazón.
¿Ya? Entonces, el esqueleto fibroso de tu corazón, ¿dónde está? Está en ese plano donde encuentro a las válvulas. ¿Ya? Es un plano oblicuo a nivel de las válvulas. Las estructuras del esqueleto fibroso son dos, ¿no? Tengo unas estructuras en forma de anillo, ¿ya? Llamados anillo fibroso, ¿ya? Y en total son 4, ¿ya? Tengo 1, 2, para cada válvula, ¿no? 3, 4. Esos son los anillos fibrosos. Ahora, en la parte central, me dice, básicamente entre las válvulas tricúspide y bicúspide, ahí tengo al trígono fibroso. ¿Ya? Este trígono fibroso tiene la forma triangular, mira, triangular, me dice, y pues básicamente se orienta en el tabique interventricular. ¿Ya? El esqueleto fibroso está hecho de tejido conectivo fibroso, con abundantes fibras de colágeno. Tejido conectivo fibroso. ¿Por qué tenemos este esqueleto? Un primer motivo es para dar soporte al músculo. ¿Ya? Recuérdate que el miocardio necesita insertarse en algo. ¿Ya? ¿En dónde se inserta? En el esqueleto fibroso. ¿Ya? Soporte al miocardio. Segundo, este esqueleto fibroso mantiene abiertas las válvulas o mantiene, me dice como que hace más fácil que la válvula se mantenga abierta, da soporte a las valvas, ¿ya? Si no tuviéramos este esqueleto fibroso, estas válvulas se cerrarían y sería muy difícil abrirlas. Entonces da un soporte a las valvas y permite que éstas se abran, se cierran con facilidad. El tercer motivo es porque el corazón, me dice, debe tener un aislamiento eléctrico. ¿Ya? El aislamiento eléctrico permite que las aurículas y los ventrículos se contraigan de forma alternada. ¿Ya? O sea, primero se contraen las aurículas, luego los ventrículos. Si no hubiera este aislante, llegaría un potencial de acción para el corazón y cualquier cavidad se contraería sin orden. Entonces me dice, este esqueleto fibroso, aparte de dar soporte, brinda aislamiento eléctrico, lo que ordena la función del corazón. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, en el esqueleto fibroso, ¿qué tenemos? No te olvides, tenemos anillos y tenemos trígono fibroso. ¿Ya? ¿Cuántos anillos? ¿Cuántos anillos tienes? Claro, 4. ¿Y cuántos trígonos? 1. ¿Ya? Un trígono. Un trígono separado en dos, eso es cierto. O sea, una parte del trígono que está en el lado izquierdo, otra del lado derecho, pero es un solo trígono. ¿Ya? Ya, morfología interna. Nos vamos a diferenciar las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y también ventrículos. Ya. Con respecto a las aurículas, me dice, estas son cavidades pequeñas. La capacidad que tiene cada aurícula va a ir entre 50 a 70 mililitros. 50 a 70 mililitros. Es decir, esta cantidad de sangre pueden contener estas cavidades. La ubicación son superiores, ¿no? Recuérdate también que son pequeñas y que tengo una forma de cómo identificarlas. Es decir, si encuentro un corazoncito y veo las orejuelas, ahí están las aurículas. ¿Ya? Ya. ¿En qué se diferencia? Me dice, las aurículas aparentemente son similares, o sea, son pequeñas, tienen 6 paredes, me dice, internamente tienen miocardio, pero las fibras miocárdicas son delgadas, ¿ya? El tabique que las separa, recuérdate, es el tabique interauricular, ya sabemos que hay fosa oval, todo ese detalle. Vamos a acercarnos un poquito más para ver. Mira, este es la aurícula derecha, ¿ya? Se ha hecho un corte a la orejuela y esta orejuela se ha levantado, no está para atrás. Entonces, lo que vemos es el tabique interauricular y ahí está pues la fosa oval, ¿ya? La fosa oval con el limbo de la fosa oval, todo ello. ¿Qué más? Para abajo observamos la válvula tricúspide. Esta comunica con el ventrículo derecho.
Ya está. ¿Qué más? Me dice, en esta aurícula se va a vaciar toda la sangre venosa. ¿Quiénes traen la sangre venosa? La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que trae la sangre venosa propia del corazón. ¿Ya? La vena cava superior drena la sangre de la cabeza, de las extremidades superiores y de la caja torácica. ¿Sí? Recuérdalo. Cabeza, bueno, región cervical también si quieres, extremidad superior y caja torácica. De todas esas regiones recolecta la sangre. Ya. La vena cava inferior recolecta la sangre de las extremidades inferiores, de la pelvis, de los órganos del abdomen. ¿Sí? Entonces, estos dos son los que van a drenar la mayor cantidad de sangre venosa y lo traen a esta aurícula. El seno coronario, me dices, propio del corazón, sangre venosa del corazón. Ya. ¿Qué más? Las válvulas que presentan la vena cava inferior y la del seno coronario tienen nombre. ¿Ya? Mira, este plieguecito es la válvula de la vena cava inferior y se conoce como válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio. Y la que tiene el seno coronario se conoce como válvula de Tevesio. ¿Ya? Tevesio para coronario y Eustaquio para vena cava inferior. Estas válvulas, chicos, son conocidos como válvulas venosas. Ya, la anoto, ¿ya? Está con negrito. Ya. Entonces, hoy vamos a jalar, ¿ya? La válvula de la vena cava inferior y la del seno coronario. La vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio. Eustaquio. Decía, estas válvulas no hay que confundirlas, ¿ya? No son como la tricúspide, la bicúspide, no, estas son válvulas venosas. Como válvula venosa, ¿qué hace? Ayuda al riego venoso, es decir, va controlando la sangre venosa que va llegando poco a poco, ¿no? La válvula del seno coronario se llama de Tevesio. Si me preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las válvulas cardíacas? Ya, las válvulas cardíacas son las propias del corazón y estas serían, pues, la válvula tricúspide, bicúspide, ¿ya? ¿Hay válvulas venosas? Sí. ¿Cuáles son? Eustaquio y Tevesio, ¿ya? ¿Y hay válvulas en las arterias? Sí, son las válvulas sigmoideas, ya, sigmoidea de la aorta, sigmoidea de la pulmonar, ¿no? Entonces, en total en tu corazón hay varias válvulas, ¿no? Pero las que salen a, digamos, siempre como mencionadas con mayor importancia son tricúspide, bicúspide y las sigmoideas, ¿ya? Estas hasta a veces se pasan por desapercibido. ¿Por qué estas tienen válvulas y la vena cava superior no tiene válvulas? La razón es que el flujo de sangre de estos viene en contra de la gravedad, ¿ya? La vena cava inferior viene de abajo, entonces me dice, la sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Y para ayudar a que esta sangre siga llegando al corazón, me dice, están las válvulas. Dejan pasar, retienen un poquito y luego viene otro flujo y lo van dejando pasar de forma alternada, ¿ya? Cosa que no es necesario en la sangre que viene en la vena cava superior. Esta fluye en sentido de la gravedad y no necesita retenerse en algún momento. Ya. Ahora, para la aurícula izquierda, aquí sí no tengo válvulas. ¿Se puede ver el tabique interauricular? Sí, me dice, y acá está la válvula de la ventana oval. Esta es la válvula de Parchape, ya es otra válvula también, pero en este caso es una válvula que es un vestigio de lo que era el agujero de Botal, ¿ya? Cuando naces, recuérdate que ese agujero de Botal se cierra, entonces el cierre me deja como que un rezago ahí, que es la válvula de la ventana oval o válvula de Parchape. Ponemos con nombre, Parchape. Parchape. Ya está.
¿Qué más? Tenemos las venas pulmonares, que son 4. Aquí, por ejemplo, se ha quitado la orejuela, ¿ya? Y un poquito de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos acá la comunicación entre aurícula y ventrículo, que sería la válvula mitral o bicúspide, ¿ya? Ya. Internamente las aurículas van a presentar estas arrugas, ¿ya? Estas arrugas que estamos viendo acá en la orejuela, en la parte interna de la orejuela, ¿ya? Aquí a este lado, en la aurícula izquierda, también aquí hay un pedacito de orejuela y ahí tenemos esas arrugas. Las arrugas se conocen como músculos pectíneos, ¿ya? Y son pues engrosamientos del miocardio. Estos son característicos de las aurículas, ¿ya? Entonces, diferencia, me dice. La diferencia, acá tenemos tres diferencias, ¿ya? La cuarta es algo en común. La aurícula derecha, me dice, se comunica con todos los vasos venosos. Recibe sangre desoxigenada. En el caso de la aurícula izquierda, recibe la sangre oxigenada de 4 venas pulmonares. El tipo de sangre, hipoxigenada en la derecha, oxigenada en la izquierda. Comunicación entre aurícula y ventrículo. En el lado derecho, la aurícula derecha se comunica por la válvula tricúspide con el ventrículo derecho. Y a su vez, lo mismo ocurre con la válvula bicúspide entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Algo en común son las fibras del músculo miocárdico. Estas fibras son de dos tipos, me dicen las paredes de las aurículas. Hay fibras horizontales y hay fibras que son engrosadas, que se conocen como músculos pectíneos, ¿ya? O músculos pectinados, también como aparece aquí, ¿ya? Entonces, estas serían las diferencias y algunas similitudes encontradas en ella. Para los ventrículos, chicos, la superficie de los ventrículos es muy accidentado, ¿ya? Te voy a mostrar una imagen real para que compruebes esto que te estoy mencionando, ¿ya? La imagen A es la de un corazón de vaquita y esta es la de un corazón humano, ¿ya? Esto lo he sacado del internet, pero este corazón de vaca es de una disección que habíamos hecho con unos alumnos anteriormente, ¿ya? Entonces, mira, el corazón de vaca es grande, ¿ya? Y te puede mostrar todas las estructuras que quisieras ver, ¿no? Entonces, estamos visualizando acá ventrículo, y básicamente este es un ventrículo de paredes muy gruesas, mira acá, mira el grosor. La superficie de los ventrículos, me dices, accidentado. ¿Cómo así? O sea, no es uniforme, presenta relieves, ¿no? Presenta pequeñas elevaciones, ¿ya? También presenta una especie de cintillas que cruzan de un lado a otro, ¿ya? Cruzan de un lado a otro. Y también presentan elevaciones grandes, como estas, ¿ya? A ver, la otra imagen. Mira, este es el ventrículo. El ventrículo me dice, todas sus paredes presenta como si tuviera arrugas, ya, arrugas más pequeñas, otras que como si fuesen como una especie de cintas que cruzan de un lado a otro. Y también tengo una elevación grande, ¿ya? Esta elevación grande tiene nombre. Ahorita te lo voy a mencionar, no te preocupes. Entonces, eso tiene tu ventrículo. Ya. Ahora sí, vamos a definir, ¿ya? La pared del ventrículo, me dice, presenta como que unas onditas, unas elevaciones, delgaditas, ¿ya? Estos se conocen como crestas, y están en toda la pared de los ventrículos, crestas. Ya. Hay otras, me dice que, o sea, tienen miocardio cubierto por endocardio, pero estas se extienden de una pared a otra, ¿sí? De una pared a otra, son como una especie de puentes, ¿ya? Pues a estos se le han otorgado el nombre de puentes o cintillas. Puentes o cintillas. Un ratito acá.
puentes. En la parte de la punta del corazón, estos puentes se hacen más notorios, ¿ya? Y un tercer relieve me dice es grande, es como que una elevación de miocardio que tiene forma piramidal. Y a esto se le conoce como músculo papilar, ¿ya? Músculo papilar. Algunos decían, ahí están los papis de tu ventrículo. Son los músculos papilares, ¿ya? Acuérdate, en el ventrículo derecho tienes 3 papis y en el izquierdo tienes solo 2 papis, músculos papilares. Ya. Bien, entonces, ¿qué te dice la anatomía? Te dice, el relieve de los ventrículos es accidentado. ¿Por qué? Porque tiene crestas, tiene puentes, tiene músculos papilares. Testit clasifica a estos relieves como pilares cardíacos, ¿ya? Pilares cardíacos, ¿no? Entonces, él le otorga inclusive un orden. A los más grandes los llama pilares de primer orden, ¿ya? Y entonces los músculos papilares son los de primer orden. A los de segundo orden son los puentes, pilares de segundo orden. Y a los más pequeños, que son las crestas, los llama pilares cardíacos de tercer orden, ¿ya? Pilares cardíacos de primer orden, pilares cardíacos de segundo orden, pilares cardíacos de tercer orden. Así los llamo. ¿Qué más? Recuérdate que en el ventrículo derecho está la válvula tricúspide y en el ventrículo izquierdo está la válvula bicúspide o mitral, ¿ya? Entonces, los músculos papilares, me dice, están en relación a las válvulas. Como la tricúspide tiene 3 valvas, 3 hojas, me dice, por eso necesito 3 músculos papilares. La bicúspide solo tiene 2 hojas, 2 valvas, por eso necesito 2 músculos papilares. ¿Ya? No lo olvides, esa es una diferencia en cuanto a cantidad de músculos papilares. ¿Qué más? El ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y esta arteria pulmonar en su inicio tiene la válvula sigmoidea de la pulmonar. En el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta y también ella tiene su válvula sigmoidea de la aorta, ya que eso lo vamos a ver posteriormente. Válvula sigmoidea de la aorta. Ya. ¿Cuáles son otras diferencias que vamos a encontrar? Mira, me dice, el ventrículo derecho tiene el origen de la arteria pulmonar. En el izquierdo nace la arteria aorta. Ya, el tipo de sangre, por favor. Esto es algo que se sigue repitiendo desde aurículas. Grosor de las paredes, me dice. Esto es algo muy notorio, ¿ya? La pared del ventrículo derecho es de menor grosor que la del izquierdo. Mira tú. ¿Cuál es la relación? La relación es, me dice, de 1 a 3. Entonces me dice, si el grosor de la pared del ventrículo derecho es medio centímetro, el izquierdo medirá 1,5 centímetros, ¿ya? Si es 1 centímetro, el del lado izquierdo medirá 3 centímetros. Y esa relación se mantiene. No te olvides, la relación es de 1 a 3, ¿ya? Ahora sí, quiero que me digas, ¿qué ventrículo será este que estábamos observando acá? ¿Qué ventrículo? ¿Será derecho o izquierdo? Por el grosor de la pared. Mire este grosor, desde aquí hasta acá. ¿Qué ventrículo es? ¿Seguro derecho? Izquierdo. Ya, otra pistita. Mira, acá tienes una valva y acá está la otra valva. Este es un ventrículo abierto, por supuesto. No es que aquí estén los dos ventrículos. Es un solo ventrículo y acá está una valva y la otra valva. ¿Qué válvula es? Mitral, claro, es la mitral. Acá está una valva, acá está la otra valva. Este es un músculo papilar, el otro músculo papilar y este es el espesor, el grosor del ventrículo izquierdo. ¿Sabes cuánto medía esto? Chicos, medía 4,5 centímetros. Ya, este es el corazón de una vaca. Ya, las vacas son grandes, son bien pesadas. Por eso, digamos, ¿no? De acuerdo al tamaño inclusive del animal,
el corazón también se adapta, ¿ya? Bueno, en este lado era el corazón de un humano. Imagino, ¿no? Por este grosor, que también esté relacionado con ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Acá observo, estos también son dos músculos papilares nada más, acá hay uno, y todo esto incluye al otro músculo papilar, son solamente dos, ¿ya? Ya, ¿qué más? Entonces, la capacidad de cada ventrículo también es algo que debemos resaltar como diferencia, ¿ya? El ventrículo derecho, me dice, suele ser un poquito más grande. Me dice, su capacidad es de 120 a 130 mililitros, ¿ya? 130 mililitros. En el caso del izquierdo, me dice es de 110 a 120 mililitros. Vamos a dejarlo con 120, ¿ya? Entonces, algunos libros solamente utilizan 120, 120 como promedio, pero siempre el ventrículo derecho es más grandecito. ¿Ya? Ya. Ya llegamos casi a la parte final de este bloque, que es la primera parte de corazón. Y pues parte de la morfología interna también son las válvulas. Ya sabemos quiénes son. Son mitral, tricúspide, las sigmoideas, pero vamos a darte detalles más precisos de ellas, ¿ya? Las válvulas cardíacas, o sea, así conocidas como cardíacas, se dividen en dos grupos, me dice. Las auriculoventriculares y las sigmoideas. Estas sigmoideas están en el origen de las arterias, ya sea de la pulmonar o de la aorta. Las auriculoventriculares se encuentran entre aurículas y ventrículos, como su nombre lo dice. ¿Qué cosa escrito, chicos? Sigmoideas. Me ha faltado una E. Ya me reiré siquiera por hablar y escribir a la vez. Ya, ahí nomás lo vamos a dejar. Sigmoideas y auriculoventriculares. Ya está. Las sigmoideas entonces están relacionadas, dijimos, con las arterias, con la arteria pulmonar, ¿no? Y con la arteria aorta, ¿ya? En esta imagen, tú observas al lado derecho de tu pantalla una sigmoidea, ¿ya? Válvula sigmoidea. Está abriéndose y cerrándose muy rápido. A este costado observamos una válvula auriculoventricular. ¿Ya? Empezamos entonces diferenciándolas. Las válvulas sigmoideas son llamadas semilunares. ¿Ya? Otro nombre, ¿no? Semilunares. Debido a que sus valvas tienen la forma de una semiluna, de una media luna. Semilunar. Entonces, como dijimos, son dos. Pertenecen a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. ¿Cómo funciona? Estas, me dice, se abren, la sangre pasa a la arteria y luego se cierra, ¿sí? Entonces, tienen un flujo unidireccional, es decir, la sangre debe pasar y no retroceder, solamente pasan y estas se cierran y la sangre sigue fluyendo hacia adelante, ¿ya? La estructura de una válvula sigmoidea presenta esto, mira. Las dos válvulas sigmoideas están aquí. La que es más anterior es la pulmonar y luego viene la aorta. ¿Ya? Me dice, tiene una estructura circular que es el anillo, acuérdate, el anillo fibroso. ¿Ya? Y luego tiene las valvas. Estas valvas tienen la forma de un bolsillito, ¿no? De media luna y también pueden llamarse lúnulas. ¿Ya? Siempre las valvas son tres, ¿ya? Tres. La derecha, la izquierda y la del medio. ¿Qué quieres decir? Ya. Estas, me dice, tienen un engrosamiento en la valva del medio, conocido como nódulo. Este nódulo, cuando la sangre ha pasado por la válvula, el nódulo, me dice, hace que se cierren estas tres valvulitas y no se abra. ¿Ya? Entonces, el nódulo asegura el cierre perfecto de la válvula.
¿ya? En esta imagen me está dando más datos. Me dice, esta es una válvula sigmoidea de la aorta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la arteria aorta? Me dice, las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias, coronaria izquierda, coronaria derecha. ¿Y estas dónde nacen? Nacen en este espacio que tiene la valva y la pared, ¿no? A este espacio se le conoce como seno aórtico, ¿sí? Seno aórtico. Entonces, los senos aórticos son los lugares donde nacen las arterias coronarias, tanto izquierda y tanto derecha, ¿ya? Senos aórticos también les llaman seno de Valsalva. No sé si en algún momento has escuchado esta palabra, seno de Valsalva. Valsalva. ¿Por qué es importante el seno de Valsalva o el seno aórtico? Me dice porque de ahí nacen las arterias coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda. En el caso de las arterias pulmonares, solamente recuérdate que se dividen en dos. No tenemos senos de Valsalva en las arterias pulmonares. Ya. En el aparato valvular de las arterias auriculoventriculares tenemos elementos. Mira, esta es la válvula mitral y la válvula mitral me dice presenta un anillo fibroso, ¿ya? Luego tiene la valva en sí. Esta valva tiene la forma triangular. Puede ser llamada hojuela, puede ser llamada cúspide, también como aparece aquí, hojuela o cúspide. Está formada por tejido endotelial. Es muy transparente. Luego vienen las cuerdas tendinosas y finalmente vienen los músculos papilares. Estos músculos papilares se contraen y permiten el cierre de esta válvula. ¿Ya? Quiero que veas la imagen. Mira, a ver. Cuando las válvulas están abiertas, me dice, pasa la sangre. Una vez que ha pasado la sangre, esta válvula se debe cerrar. ¿Ya? Quien ayuda al cierre, me dice, es la contracción de los músculos papilares. Te vas a dar cuenta, se contrae y se cierra ahí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene las válvulas auriculoventriculares de distintas? Mira, tiene cuerdas tendinosas y tiene músculos papilares. ¿Ya? El anillo fibroso es el mismo que también tenía la otra válvula. ¿Tiene valvas? Sí, ¿no? Lo que solo tiene las auriculoventriculares son cuerdas tendinosas y músculos papilares. ¿Ya? Justo los músculos papilares son los que ayudan al cierre de la válvula. ¿Ya? Ahora, cuando estas válvulas se cierran, se producen ruidos. ¿Ya? Si se cierran las válvulas semilunares, se produce el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Segundo ruido. Y cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se produce el primer ruido cardíaco. Según la literatura, dice, el primer ruido es más grave, es más profundo y se escucha como lu. Y el segundo ruido es menos intenso y suena como du, ¿no? Lup, du, lup, du, lup, du. Así dicen, chicos. Primer ruido, segundo ruido. Ya. Bien, chicos, a ver, ahora quiero que observes aquí, ¿ya? Mira, si has atendido a la clase vas a saber qué cosa es esto. ¿Qué es esto? A ver, recuérdate. Relieve del ventrículo. ¿Qué cosa será esto? ¿Te pongo alternativas? Cintilla, muy bien, Jesús. Bravo, bravo. Aplausos para Jesús. Es una cintilla o puente, ya pilar de segundo orden, ¿no? Mira, ve, cruza, me dice, cruza de una pared al otro. Ya, eso es. ¿Ya? Resumen de esto. Me dice, las válvulas cardíacas son 4, ¿ya?
Las consideramos cardíacas, ¿por qué? Porque están asociadas con comunicar aurículas y ventrículos y comunicar ventrículos con arterias, ¿ya? Las auriculoventriculares son bicúspide y tricúspide. Ambas tienen una estructura que lo estamos viendo aquí dentro del aparato valvular. ¿Cuál es esa estructura? Me dice, el anillo fibroso. ¿Para qué sirve el anillo fibroso? Para dar soporte a la valva, ¿ya? La valva es un tejido transparente, es avascular, está hecho de endotelio. Me dice, es una membrana muy finita que permite pues que la válvula se abra o se cierre, ¿ya? Esta valva está sostenida por cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas, me dice, están hechas de tejido conectivo denso, ¿ya? En la imagen que tú veías acá, mira, las cuerdas tendinosas son estas, las que conectan la valva con el músculo papilar. Me dice, cada valva tiene como una docena de cuerdas tendinosas, ¿ya? Acá tú las ves inclusive con mayor nitidez, ¿sí? Estas cuerdas tendinosas son muy resistentes, chicos. Solamente las puedes cortar, porque si tú quisieras, digamos, romperlas con un solo dedito, jalándolas, son muy resistentes, ¿ya? Entonces, esas cuerdas tendinosas, me dice, relacionan la valva con los músculos papilares. ¿Para qué sirven los músculos papilares? Me dice, ellos se contraen y permiten el cierre de la válvula. Listo. ¿Para qué? Para que la sangre no retroceda, ¿ya? Y en el caso de las válvulas semilunares o sigmoideas, en estas me dice la estructura es diferente. Primero, tengo dos al origen de las arterias, de la arteria pulmonar, de la arteria aorta. La estructura, ¿cómo es? Está formada por un anillo fibroso, ¿ya? Que es el soporte de la valva. Luego tenemos las tres valvas, que tienen forma de media luna. Estas pueden ser llamadas lúnulas, debido a su forma. Ya. Estas se abren, me dicen, dejan pasar la sangre, se cierran y se cierra perfectamente gracias a un nódulo, que es una prominencia de la válvula que está en el medio. Me olvidé darte el nombre de los nódulos. Ahora sí, recordando acá. Como tengo dos válvulas, ya una es de la aorta y la otra es de la pulmonar, entonces cada arteria tiene el nombre para su nódulo. Para la arteria aorta, el nódulo se llama arancio. Nódulo de arancio. Y para la arteria pulmonar se conoce como nódulo de Morgagni. Morgagni. ¿Cómo lo vas a recordar? Yo hago lo siguiente. Arteria aorta, A de arancio, ¿ya? Entonces su nódulo es arancio. Y la otra por descarte, su nódulo es Morgagni, ¿sí? Aorta, arancio. Morgagni, pulmonar. ¿Ya? ¿Qué más? Habíamos dicho que en relación a la arteria aorta, no, en las lúnulas, en el interior de las lúnulas y la pared, nacen las primeras ramificaciones de la arteria aorta, que son las coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. Ya. ¿Cuál es la función de las válvulas entonces? Me dice, las válvulas permiten el flujo unidireccional de la sangre, flujo en una sola dirección. Eso permite que la sangre de la aurícula pase al ventrículo, se cierra la válvula y ya no retorna. ¿Ya? ¿Qué sigue ahora? Del ventrículo pasa la sangre hacia la arteria y esta válvula se cierra y la sangre sigue fluyendo, ya sea a los pulmones o hacia todo el cuerpo. ¿Ya? Esa es la función de las válvulas, chicos. ¿Ya? ¿Preguntas? Repasadita, ya. Yo creo que la repasadita desde acá, ¿ya? Ya.
En resumen, ¿ya? Pericardio, membrana que protege al corazón. Se divide en dos, pericardio fibroso, pericardio seroso. El seroso se divide a su vez en dos hojas, hoja parietal, hoja visceral. La hoja visceral se transforma en el epicardio, que es la primera pared del corazón, delgadita, ¿ya? ¿Cuáles son las paredes del corazón? Epicardio, miocardio, endocardio. De los tres, recuérdate, epi y endo son delgados. Mio es grueso y mio es pues músculo, miocardio, ¿ya? Y es el que mueve a tu corazón, el que permite la frecuencia cardíaca. El pericardio, me dice, está sostenido, sujetado por ligamentos. Ligamentos externopericárdicos, vértebropericárdicos y frenopericárdicos. Ya, en la morfología externa encontramos las caras del corazón. Cara anterior, cara inferior, caras laterales, ¿no? Básicamente en la cara anterior encontramos orejuelas, surcos, ¿ya? Recuérdate que los surcos son líneas que me permiten encontrar a las arterias coronarias y a las venas coronarias. La orejuela es una extensión de la aurícula, ¿ya? Por dentro de la orejuela, recuérdate que tiene músculos pectíneos. Entonces, eso también lo puedes traer aquí. ¿Qué más? Las arterias que yo observo en la cara anterior, en orden, ¿no? Primero está la arteria pulmonar, luego la arteria aorta, luego la vena cava superior. En la cara inferior, lo que resalta es, me dice, es una cara plana, ¿ya? Y a nivel del surco coronario veo el seno coronario, que es la vena que va recolectando la sangre desoxigenada de tu corazón. En la morfología interna hemos encontrado dos estructuras iniciales, ¿no? Los tabiques y el esqueleto fibroso. Los tabiques son separación del corazón. Los separa en dos mitades, el hemicardio derecho y el hemicardio izquierdo. ¿Por qué es necesaria la separación? Por el tipo de sangre que tiene cada hemicardio. ¿Ya? El hemicardio derecho, sangre desoxigenada, y esto envía a los pulmones. El hemicardio izquierdo, sangre oxigenada, y esto lo envía a todo el cuerpo. Los tabiques, no, bueno, el tabique queda dividido en dos, de acuerdo a su ubicación. El tabique interauricular y el interventricular. Cada uno me dice diferente. El interauricular, delgado, presenta fosa oval, presenta el marcapaso 2. Ya está. El tabique interventricular, grueso, de forma triangular, se relaciona con el trígono fibroso. Internamente tiene haz de His, ¿ya? Y ahí nada más. El esqueleto fibroso, me dice, es la estructura que da soporte al miocardio de todo el corazón, ¿no? El miocardio se inserta en el esqueleto fibroso. Hay dos estructuras de esqueleto fibroso. Uno son los anillos, que son 4 anillos que se encuentran al inicio de cada válvula, y otro es el trígono fibroso, ¿ya? Los anillos, me dicen, van a dar soporte a la válvula, nos van a permitir que se abran y se cierran sin perder su forma, y también me dice, brindan aislamiento eléctrico para que cualquier orden de contracción que reciba la aurícula derecha, me dice, vaya en orden, primero aurícula, luego ventrícula, ¿ya? Si es que no hubiera esta estructura de aislamiento, cualquier parte de tu corazón recibe una orden para contracción y se contraería cualquier parte de forma desordenada. Y eso no ocurre. Ocurre, me dice, una contracción alternada. Primero aurículas, luego ventrículos. ¿Ya? Cuando veamos la siguiente clase, también vamos a seguir recordando estos detalles, si es que tenlo en cuenta. Para la morfología interna, nos dicen, las aurículas tienen aspectos o datos anatómicos similares, pero también algunas diferencias para recordar. Similares, ambas son pequeñas, tienen la forma de un cubo, su capacidad 50-70 mililitros. Ambas se comunican con venas o reciben la sangre de venas, pero la diferencia está aquí, el tipo de sangre que reciben es distinto, ¿ya? Y ahí me explican, ¿no? La aurícula derecha me dice recibe sangre venosa de venas cava, superior, inferior, seno coronario, ¿ya? Y en la aurícula izquierda solo de las 4 venas pulmonares.
¿Qué más es diferencia? La comunicación con los ventrículos es gracias a válvulas, tricúspide para el lado derecho y bicúspide para el lado izquierdo. ¿Ya? No te olvides que al interior, ¿no?, de las aurículas tenemos engrosamientos del miocardio llamados músculos pectíneos. Para ventrículos, recuérdate que estos vimos que presentan un relieve accidentado en donde se pueden ver los pilares cardíacos de primero, segundo y tercer orden. Luego vimos el origen de las arterias, ¿ya? La arteria pulmonar en el ventrículo derecho, la arteria aorta en el ventrículo izquierdo. Vimos también que se diferencian en su capacidad. El derecho es de mayor capacidad, el izquierdo menor capacidad. Se diferencian en el grosor de sus paredes, ¿ya? Y recuérdate, es más grueso el izquierdo. ¿Por qué? Porque debe hacer mayor esfuerzo para impulsar la sangre. Una diferencia más es también la cantidad de los músculos papilares. 3 y 2, ¿no? 3 para el derecho, 2 para el izquierdo, porque están relacionados con el sostén de las valvas, de la válvula tricúspide y bicúspide. Válvulas cardíacas, me dice, tengo de dos tipos, las auriculoventriculares y las sigmoideas. Las auriculoventriculares son tricúspide, bicúspide, y su estructura es una estructura un poco compleja. Tiene anillo fibroso, valva, cuerda tendinosa y músculo papilar. El que ayuda al cierre es la contracción del músculo papilar. Cuando se cierra, produce un primer ruido del corazón que suena como loop. Para las semilunares, me dice, estas tienen una estructura similar, ambas, ¿no? Una estructura igual para la sigmoidea de la pulmonar o de la aorta. Tres valvas, un anillo fibroso y un nódulo. Este nódulo ayuda al cierre perfecto. Para la aorta, el nódulo se llama arancio y para la pulmonar, Morgagni. Cuando estas se cierran, se produce un segundo ruido que suena como du. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí llegamos. Si tuvieras alguna pregunta. Puedes escribirlo aquí en el chat. Ya. Un consejito para que tú puedas estudiar corazón. ¿Ya? Lo primero, debes recordarte los datos vistos de afuera, o sea, morfología externa, y luego vistos de adentro. Entonces, para visto de afuera puedes hacer un dibujo del corazón y le pones, ¿no? ¿Dónde están las orejuelas? ¿Qué cosas son los surcos? Básicamente, orejuelas y surcos, ¿ya? Luego, para la parte interna, dibujas un corazoncito dividido en 4, ¿ya? Y ahí te acuerdas, la aurícula derecha, ¿con qué venas se comunica? La aurícula izquierda, lo mismo. El corazón de pollito te va a permitir ver las orejuelas, nada más te dije, porque es bien chiquito. Si tienes una micropinza, si tienes una lente ahí pequeñita, puedes hacer más. Pero si quieres también, podrías comprarte un corazoncito de carnero, que es medianito, ¿ya? Y te va a presentar todas las estructuras que hemos visto, chicos. ¿Ya? Yo pregunto, a ver, hasta el momento, a ver, dime, ¿qué cosa es? A ver, la estructura que se me ocurre. Ya, ¿qué cosa es el músculo pectíneo?